¿Qué tal amigos? Soy José Carlos Salas López, estudio la carrera de Ingeniería Electromecánica en el ITESI. Actualmente tomo la materia de análisis de circuitos de CA con el doctor José Roberto Razo. Bueno, entonces en este video les voy a explicar tres tipos de circuitos, uno con resistencias, uno con capacitor y uno con un inductor. Pero en este primer problema que les voy a enseñar nos pide calcular la corriente que pasa a través de este circuito por esta resistencia, y en el cual nos dan un voltaje, el cual el voltaje está en dominio del tiempo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es poder saber cómo calcular la corriente, y pues muy fácil, por ley de Ohm tenemos que, dice que la ley de Ohm es voltaje es igual a resistencia por corriente, el cual nos piden calcular la corriente. Despejamos I y nos queda que I es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces aquí tenemos nuestro voltaje, tenemos nuestra resistencia, pero para poder simplificar o se nos faciliten más las operaciones, este voltaje en dominio de tiempo lo pasamos a un fasor, el cual nos queda que el voltaje es igual a 40 con un ángulo, aquí está su ángulo, de 90 grados. Entonces tenemos que la resistencia vale 14 ohms. Entonces esto lo sustituimos en nuestra ecuación de la ley de Ohm y tenemos que corriente es igual a 40 ángulo de 90 entre 14, y esto nos da un total de 2.85 con ángulo de 90 amperes, el cual nos los da en fasor. Entonces, ¿cómo hacemos que lo pasemos a dominio del tiempo? Muy fácil, tenemos que ir tomando los valores de acá arriba y el resultado primero tenemos que es igual a 2.85 coseno de omega, que son 377 t, más el ángulo, más 90 grados amperes. Entonces así es como se calcula en un circuito de una resistencia, en el cual obtenemos esta corriente en dominio del tiempo y en fasor. Ahora en este otro circuito lo que tenemos es que calcular la corriente en el inductor si entra un voltaje. El inductor viene siendo aquí nuestra bobina de 5 milihenries, y entonces nos pide calcular la corriente que atraviesa a través de este. Bueno, entonces en el pasado teníamos una resistencia en el cual ocupábamos la ley de Ohm. En este otro va a ser algo parecido, pero aquí el detalle es que para calcular un voltaje en un inductor tenemos que el voltaje es igual a J por omega por nuestro inductor por la corriente, en el cual nos pide calcular la corriente. Despejamos que I es igual al voltaje entre J por omega por lo que es del inductor. Entonces determinamos vamos a determinar cada valor. J, tenemos que, cuando vamos a utilizar, aquí se me olvidó comentarle que lo vamos a pasar otra vez a fasor para que se nos faciliten las operaciones. Entonces, como vamos a hacer una división de fasor, pues aquí también, para que se nos facilite, hacemos una multiplicación en fasor y tenemos que J es igual a 1 por ángulo de 90. Y W, que es la que tenemos aquí, que es omega, vale 180. Nuestro inductor, que vale 5, como son mili,
es 5 por 10 a la menos 3 henries. Y nuestro voltaje al pasarlo a fasor nos queda que son 45 con un ángulo de 65. Bueno, entonces ahora sí tenemos nuestros datos y nos vamos a sustituir a esta. Entonces tenemos que es corriente es igual a voltaje sobre J por W. Entonces tenemos que nuestro voltaje es de 45 con ángulo de 65. Esto que multiplica a J, que viene siendo 1 con ángulo de 90, por omega, que es 180, por lo que vale nuestro inductor, que es 5 por 10 a la menos 3 henries. Primero resolvemos la parte de aquí abajo. Tenemos que es igual a primero aquí multiplicamos los números, que son 1 por 180 por 5 por 10 a la menos 3. Tenemos que es un total de 0.9 con ángulo. Vemos que ninguno tiene ángulo, un ángulo de 90. Entonces así, resolviendo esta operación, tenemos que el 45 lo dividimos entre 9, entre 0.9, nos queda que son 50. Y dirán, ¿cómo lo hacemos con el ángulo? Bien fácil. Cuando son divisiones en forma de fasores, en los ángulos es 65 menos el ángulo de 90. Entonces este ángulo nos queda que es un total de menos 25. Entonces aquí tenemos que es 50 con un ángulo de menos 25 amperes. Entonces, como en el ejercicio pasado, este lo pasamos a dominio de tiempo. Nos queda que la corriente en dominio de tiempo es igual a 50 coseno de omega t menos 25, que es el ángulo que obtuvimos en la operación, en amperes. Y así es como se calcula nuestra corriente. En este otro circuito nos pide calcular el voltaje en el capacitor si tenemos una corriente de 15 coseno de 500T más 30 amperes. Entonces ahora nos pide calcular el voltaje, nos dan la corriente. Entonces, para determinar la corriente en un capacitor, tenemos que es J por omega, por lo que mide el capacitor, por el voltaje. Entonces, para despejar el voltaje, al hacer el despeje del voltaje, tenemos que es corriente sobre J por W por lo del capacitor. Entonces, terminamos nuestros valores para poder sustituirlo en la fórmula. Entonces, tenemos que pasar nuestra corriente de dominio de tiempo a fasor. Nos queda que es 15 con un ángulo de 30 amperes. Entonces tenemos que J es igual que en el ejercicio pasado, 1 con ángulo de 90, omega, que nos la da aquí, que son 500, lo que mide el capacitor, que son 3 microfaradios, que es 3 por 10 a la menos 6. Entonces, ya al tener nuestros valores, procedimos a sustituir en la fórmula. Entonces queda que nuestro voltaje es igual a corriente entre J, que es 1 con ángulo de 90 por 500, que es omega, por nuestro capacitor, que es 3 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces tenemos que el voltaje es igual a, aquí multiplicamos 1 por 500 por 3 por 10 a la menos 6. Entonces al hacer esa operación tenemos que es 15 con ángulo de 30, que tenemos que es 1.5 por 10 a la menos 3 con ángulo de 90. Entonces ahora sí, dividimos 15 entre 1.5 por 10 a la menos 3. Tenemos que nos da 10.000 en un ángulo. En los ángulos, recuerden como en el ejercicio pasado, que son 30 menos el ángulo de 90, nos da un resultado de ángulo que es igual a menos 60. Entonces tenemos que es con un ángulo de menos 60 volts. Entonces, al tener esta en un fasor, la pasamos a dominio de tiempo. Tenemos que es B. El dominio de tiempo es igual a 10.000
coseno de 500t menos el ángulo que obtuvimos volts. Y así es como calculamos el voltaje cuando nos dan una corriente en un capacitor. Y espero les haya servido de mucho estos ejercicios que les acabo de resolver. Si quieren más ejercicios pueden encontrarlos en el libro en el que me basé, que es Análisis de Circuitos en Ingeniería de William Hay, y lo pueden encontrar en la descripción del video. También no olviden suscribirse a la página y darle like al video. Sería todo.